Todos los que llevamos mucho tiempo de no vernos, junto con algunos que nos vemos casi todos los días o por lo menos todas las semanas, ¿no? Para pues tratar de reducir, digamos, un poco cierta brecha institucional que ha habido como históricamente en esta institución y ver si podemos empezar a romperla. Con esa idea fue que se hizo esta convocatoria, ¿no? Tratando de ser incluyentes, ¿no? Tratando de invitar a todas las gentes de quienes teníamos información, datos, correos electrónicos, etc. Y convocando a eso a hacer como un encuentro, ahí se oye mejor, ¿verdad? Sí. Pues eso, del pasado con el presente, pensando en el futuro del círculo psicoanalítico mexicano. Este es un primer encuentro, esperamos eso que sea un primero de muchos otros, ¿no? En donde se vayan reuniendo cada vez más personas y en donde, pues eso, ¿no? Logremos que esta institución crezca, que se aproveche como un espacio para proponer muchas cosas que creo que se pueden proponer en este lugar. Y es un espacio de encuentro y de reencuentro. También es un espacio para que otras gentes conozcan lo que hacemos en el círculo, lo que se ha hecho en el círculo desde hace tiempo, lo que se ha hecho en el círculo recientemente. Y en este sentido, pues yo les voy a pedir a los ponentes que tenemos hoy en cada una de las mesas, más que presentarlos yo o de leer como un currículum de lo que han hecho, me gustaría que ellos se presentaran, o que presentaran como su trayectoria en relación a lo que fue su paso por el círculo psicoanalítico y cómo eso se ha relacionado con esa trayectoria, ¿no? Para también dar cuenta de qué es lo que se ha hecho en el círculo y qué es lo que hacen las personas que han pasado por el círculo en los diferentes ámbitos en los que cada quien se desenvuelve. Entonces, pues para dar inicio tenemos en primer lugar la ponencia de Nadina Perrez, que se llama De la pertenencia institucional a la escucha de lo contemporáneo, avatares del quehacer en la clínica psicoanalítica. Y ceder la palabra. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí. Bueno, ¿cómo me presento? Eso siempre es todo un tema, ¿no? Que además refiere al interlocutor, ¿no? Uno no puede nombrarse si no es frente a otros. Y en ese sentido, siempre es una reconstrucción de uno. Me llamo y soy Nadina Perrez. Me formé en el círculo en el 99, bueno, salí en el 99, estuve un par de años y luego me fui a estudiar un doctorado en España, regresé y me reincorporé a la formación y he estado yendo y viniendo, generalmente como con ciertas pertenencias de las que también voy a hablar ahora en el escrito que traigo para ustedes. Actualmente estoy dando clases en la UAM Xochimilco, sostengo la clínica, he colaborado en áreas sociales, me interesa mucho el trabajo social, el trabajo grupal, entonces he colaborado en fundaciones, realizando trabajo, pues, sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México, en barrios difíciles, justo tratando de llevar la posibilidad de que la palabra circule en aras de construir, digamos, una reflexión un poco más profunda de los quehaceres cotidianos. Y bueno, hoy estoy aquí, creo que lo mejor que les puedo decir va a ser un poco leerles lo que traigo, porque ahí hago un poco el recorrido de quién soy y cómo entré aquí y cómo salí y cómo regreso hoy. Y un poco en eso, pues es un texto más de corte testimonial, ¿no? En realidad, quería compartirles un poco estos avatares, son preguntas, suelen ser más preguntas, mi estilo es compartir preguntas que me voy haciendo mientras voy caminando en relación a lo que
a mi bagaje y también a lo que voy encontrando, y en función de eso voy, digamos, generando nuevas inquietudes para poder compartirlas y construir colectivamente, ¿no? Me parece que no hay otra manera de construir si no es colectivamente. ¿Continúo o les paso la palabra para que se vayan presentando? Antes de su ponencia. Bueno, entonces les voy a leer lo que traigo, un poco para no perderme tanto. No se oye. A ver si... Ahí. Bueno. Ahí se escucha. ¿Sí? Ok. Bueno, dice... Recuerdo perfectamente esa intrigante pregunta planteada en el propedéutico de la formación del círculo, por ahí del año 1999. ¿Quién habla por tu boca? Cuestión que sigue girando a lo largo de cada seminario, en cada lágrima vertida en el diván, en cada paciente aquejado por un dolor que le es propio y a la vez inaprensible. En aquel entonces, yo era una recién egresada de la carrera de psicología, de la UAM Xochimilco, de donde era natural continuar la formación en el círculo. Mucha gente relató en el propedéutico que habían hecho una exhaustiva investigación sobre las instituciones que ofrecían formación en esa época, porque ahora ya se inseminan e impregnan la ciudad. Entonces, había elegido el círculo por esa contradicción esencial entre ser un modelo de institución que parece no querer instituirse y también porque, por supuesto, es un lugar donde se lee a Freud, cosa que, entre otras cosas, valoro sobremanera que siga sucediendo. Formar parte del círculo como formando era también adscribirse a un modelo de psicoanálisis que remite a pensarse en la clínica, en la reflexión teórica, en una posición ética que refiere a la imposibilidad de autorizarse desde legalidades formales y configurarse en una autorización tan singular como confusa. ¿Cómo nombrarse psicoanalista? ¿Qué significa esto? Recuerdo las primeras tarjetas que mandaron a hacer mis colegas, con su nombre acompañado de la leyenda terapia psicoanalítica. Como si por anteponer la palabra terapia, uno se quitara cierta responsabilidad de ese nombre tan lleno de idealizaciones sostenidas por transferencias. En mi caso, el recorrido por otras instituciones psicoanalíticas vino después, cuando me respondí a esa pregunta formulada en el propedéutico con ayuda de Sabina y me dije, esta boca es mía. Caminar por otras instituciones psicoanalíticas me permitió reconciliarme con mis inconformidades sobre el círculo. Tuve una experiencia como docente en una institución donde me exigían que les hiciera un examen escrito en 2 alumnos del primer semestre, evaluando su saber sobre la teoría psicoanalítica, como si por ello uno pudiera acercarse al orden de la transmisión y a la posición ética y epistemológica. Visitas en otras instituciones psicoanalíticas de renombre me han dejado siempre ese mismo sabor de boca o estrechez de cintura, porque siento que el cinturón está tan apretado que la posibilidad de acercarse al acto de la creación y de la experiencia no pasa por ese tipo de formación. Así, los recorridos por otras instituciones me han generado el mismo desazón. Reconozco, sin embargo, a quienes de manera singular se han apropiado de un decir y hacer más allá de la institución a la que dicen pertenecer. Y luego están los otros, los afortunados huérfanos, los que se han atrevido a ir por la libre y en cuyo caso lo propio se adquiere y actualiza constantemente. Pero la falta de un apellido también configura un modo de hacer y actuar muy particular que siempre se desdibuja, como sucede siempre en la clínica misma. Ser parte de una institución o no serlo, como formando, como miembro activo, como simple oyente, no solo es un tema de asistencia, sino de pertenencia. Y la pertenencia también configura los rasgos identitarios que van conformando los nuevos saberes. Se topa uno en los congresos de ciertas personas que con recelo expresan a qué institución pertenecen o dónde se formaron, o cómo esto genera también una apropiación de la palabra psicoanalítica desde un lugar muy particular. Se abren los ojos o se hacen gestos frente a las nominaciones de pertenencia, como si por tener dicha inscripción se fuera parte de todo lo que esta institución vive y sufre en crisis constantes como el psicoanálisis mismo. ¿Cómo apropiarse de los huecos institucionales? Y también, ¿cómo quedar exento de ellos? Nominaciones que solo se sostienen desde sus representaciones imaginarias, dentro de un medio que no hace más que juzgar y criticar con la ignorancia de quien no ha pisado sus propias tierras movedizas. Elegir una institución para formarse puede ser un pasaje o una inscripción, cada uno con sus fantasmas. Yo aún cuestiono si elegí al círculo o él me eligió a mí. Desde la formación y después como coordinadora de seminario, me he esforzado por hacer una
una reflexión crítica sobre los supuestos básicos en los que se sostiene esta pertenencia que conlleva lo individual, lo grupal, lo social, los imaginarios y los tan dolorosos instituidos enajenantes. Promover actos instituyentes implica suscitar un compromiso y responsabilidad, dejar de pensar la institución como la madre suficientemente buena y apostar a la creación en conjunto, porque solemos olvidar que la institución somos todos y sus quehaceres dependen de nuestro propio nivel de intervención y responsabilidad ética. Estamos tan acostumbrados a quejarnos de los lugares impuestos que sostenemos un lugar de víctimas frente a un monstruo institucional, frente a una historia que parece ajena y que de alguna manera nos pertenece en tanto la manera de habitar la institución en el día a día. Las crisis de las instituciones psicoanalíticas se inscriben en el marco social y no tenemos derecho de odiarlo. Por otra parte, el entretejido del que forma parte la institución psicoanalítica, desde sus orígenes, forma parte del lienzo singular donde se inscribe el deseo de formarse desde uno y otro lugar. Entonces, tenemos diferentes terrenos para pensar la institución. El círculo, aquel idealizado en nuestra primera elección, que se va cayendo porque a veces confundimos las figuras que lo sostienen con la ideología base que da pensamiento y estructura. Esfuerzos múltiples por historizar se han generado hace unos años y, como todo tratamiento de la historia, aparecen inaudibles que confrontar para posicionarse nuevamente. Denegar la familia donde aprendimos el código moral y la forma de aproximación teórica es tan sintomático como cómodo, pero nada se aleja más de la posición del psicoanálisis que yo mamé aquí en el círculo. Nuevos valores, nuevos imaginarios. El círculo, con sus profundas contradicciones, me ha enseñado que el anudamiento entre teoría, clínica y análisis personal es indispensable. Pero más aún, ubicar los malestares singulares en el contexto histórico-social me resulta imprescindible. Pensarnos hoy tiene que ver con poder entender todas las placas tectónicas que establecen las bases de estas instituciones, empezando por el lenguaje y sus códigos. ¿Qué valores constituyen los estándares de esta época y cómo escucharlos con su propia estructura y a la vez no soltar el padecimiento que les da fuerza? El lenguaje, primera institución, danza en códigos que establecen lenguas y modos de enunciación. Y ahí está nuestra verdadera naturaleza social, en estas modificaciones y recondicionamientos. ¿De qué olvidos somos resultado en esta generación y cómo se escuchan los síntomas sociales desde la clínica de lo auténticamente singular? Disfruto mucho el cine de Asghar Farhadi, es el director de películas como El cliente, El pasado, Nader y Simin, Una separación, porque plantea siempre problemáticas sobre la moral, la dignidad, el dolor por el destierro, el honor, la compasión, entre otros conflictos que siempre me dejan la cabeza dando vueltas. En una tarde de ocio, mientras miraba los premios Ariel del presente año, quedé fascinada por el discurso de Isabela Vega. En dicha entrega, los premiados aprovechaban el micrófono para hacer denuncias sociales por encima de sus agradecimientos estandarizados. Sabemos que en México existe un escaso apoyo a la producción artística, así como a los derechos de salud, al deporte y otros tantos supuestos básicos que deberían de sostener una sociedad. Esta mujer de la que les hablo expresó denuncias a diferentes niveles, desde la pertenencia identitaria como una gran familia al interior del cine mexicano, pasando por la inseguridad que se vive en nuestro país y que nos deja temerosos de salir a la calle, hasta hacer pública esta dolencia en nuestro lenguaje. No recuerdo la frase exacta, pero justamente se preguntaba por qué hay tantas palabras en desuso, como la ética, como la dignidad, la compasión. Palabras que estaban en la expresión común y que han sido destituidas por otras, que no quiero decir, pero ya lo estoy diciendo, mucho más vacías. ¿Es que hemos dejado de sentir estas emociones por no poder nombrarlas? ¿Dónde están cuando el corazón palpita de manera inexplicable? Entonces me pregunto, ¿desde dónde escucho en la clínica? Si realmente estoy pudiendo leer estas nuevas formas comunicativas, o si acaso la sensación de muchos pacientes sobre la ausencia de sentido tiene que ver con el olvido de palabras que designaban emociones que permitían enunciar y por tanto darles existencia. ¿Será que al no poder nombrarlas no hemos podido reducir la angustia que vive detrás? ¿Cómo pensarnos en un país donde lo desaparecido se normaliza? ¿Qué compromiso tenemos los psicoanalistas frente a estas lagunas de sentido que marcan el discurso social y que configuran también un modo de ejercer nuestro oficio? ¿A dónde apunta nuestra escucha sobre la palabra singular cuando está siendo oprimida
por la lógica del olvido y la represión. Esto es lo que tenemos que aprender a escuchar. Y esto no depende de un asunto de técnica psicoanalítica, si contestaron o no un inbox de Facebook a un pedido de cita para psicoanálisis. Nuestra tarea es pensar metapsicológicamente la clínica desde los nuevos malestares y las nuevas formas de enunciación. Es decir, cuestionar el lugar de la pantalla que rige nuestras vidas, no solo en términos psicoanalíticos y sobre lo especular y el resto de este intermediario, sino en términos del verdadero lenguaje contemporáneo que nos configura en el día a día. Dice Colina en su texto Melancolía y Paranoia: la lengua es el caparazón lingüístico que rebosa la realidad para volverla cognoscible, de forma que, cuando se resquebraja, las cosas dejan de estar en su sitio natural y se descolocan o avanzan hacia uno, cargadas de una oscuridad inefable y enigmática. Sigo pensando en las instituciones que nos rigen hoy y en los valores que se persiguen. ¿Cuáles resultan ya insostenibles? Si el lenguaje era el primer cómplice desde donde uno construye su escucha, ¿qué estamos haciendo hoy por escuchar estas nuevas formas de enunciación que configuran las nuevas subjetividades? Se me viene a la mente la inverosímil realidad política que vivimos a nivel mundial. Pienso en Trump, en la enojosa sorpresa que siempre me produce escucharlo. ¿Por qué Trump es presidente? ¿Quién lo votó? ¿Quién quiere a alguien ahí así? Y entonces me llueven decenas de razones, pero hay una que me compete sobremanera si quiero entender un poco la tierra que piso. Obviamente la gente no se identifica con su diplomacia. Nadie puede pensar que es un tipo mesurado. ¿Qué representa este señor y cuáles son los alcances de esto? Trump, en su investidura enorme de poder, representa en últimos términos dinero, mucho dinero. Y mucho dinero también representa el poder como uno de los valores de éxito en la época tal y como lo han trabajado ya sociólogos como Bauman y Byung-Chul Han, por nombrar a los autores que están de moda. ¿Sobre qué bases edifica nuestra cultura sus estándares de felicidad? ¿Acaso hoy amar y trabajar sostienen la posibilidad de un psiquismo sano? Si las aspiraciones de muchos de nuestros jóvenes son convertirse en youtubers como figura de éxito, estamos en el terreno de lo efímero, del consumo y la imagen. ¿Dónde queda el porvenir de una ilusión? ¿Es que podemos entender el concepto de ilusión con el mismo sentido con el que lo aprendimos con Freud? La ilusión remite al tiempo futuro, y para ello hay que poder situarse en un lugar que demarca también la línea del tiempo, de lo vivido y experimentado. Para ello requerimos el tiempo de la contemplación. Contemplar es dar tiempo al orden de la experiencia, y los medios insisten en hacernos vivir sus experiencias estandarizadas y medibles para seguir siendo objeto del mercado. El mercado que configura también el deseo y genera un perfil predecible de los posibles intereses para seguir enviando ofertas de consumo y deshumanizar al sujeto. Ya no rompemos una foto porque ni siquiera la tenemos. Tener es perder. Mejor contar con la nube que lo tiene todo y a la vez nos deja en este lleno vacío tan representativo de la época contemporánea. Nos comportamos como cachorros, distraídos con cualquier cosa que llame nuestra atención, porque el tiempo de la introspección, el tiempo de la contemplación, parece fuera de moda. Hoy perseguimos poder para comprar lo efímero. Cada elección que hacemos desde las tecnologías de información y comunicación genera un perfil de usuario que produce nuevas ofertas que se asemejan al primer deseo que produjo la elección, la compra, la visita a una página web. A cada compra recibimos una dosis de ideales sociales estandarizados por la lógica neoliberal de consumo para desde ahí aspirar a ser mirados y reconocidos. En última instancia, seguimos persiguiendo la mirada de reconocimiento. Las formas para ello han cambiado y la técnica psicoanalítica se desplaza con la inventiva de quien sostiene su clínica con la creatividad que le sugiere su propia acción. Esfuerzos aislados para acceder a una lógica diferente, donde tratamos de hacer traducción al único lenguaje que hemos aprendido desde el psicoanálisis, sin contemplar todo lo que se pierde en ese orden de traducción, y que inevitablemente genera los grandes huecos psíquicos que seguirán actuando en nuestros pacientes hasta que no encontremos un código común. La realidad virtual se convierte en la nueva experiencia. En este sentido, no importa si el evento fue vivido o no en la realidad, siempre que haya sido vivido como experiencia. Esto quiere decir que la realidad virtual deja marcas psíquicas en el mismo orden de cualquier experiencia que, aunque no sea vivida, se inscribe en el orden de la fantasía. Ya lo decía Freud cuando da cuenta de la escena primaria.
no importa si existió la experiencia de haber sido testigo de ella, se inscribe en el orden de la experiencia de la misma forma por su lugar en la fantasía. ¿Y qué es la realidad virtual? Sino más que una ficción armada de fantasía. Y la realidad aumentada no es más que un tipo de alucinación social y normalizada. Entonces, ¿cómo escuchar la clínica con una demanda que se establece en los límites de esta lógica cultural tan ajena a lo que vivimos antes de que el Internet dirigiera nuestras palabras con predictores y formas enunciativas como los emoticones, que solo obturan nuestra capacidad singular de enunciar y al mismo tiempo enunciarnos? Hay gente que puede mantener una conversación escrita por medio de emoticones únicamente. Pensar desde lo pensado ya no es sostenible. Las bases teóricas nos deben llevar a hacer preguntas, más que aferrarnos a certezas de antaño. ¿Qué hay del nuevo malestar de la cultura si este ya no se inscribe en la culpa? ¿Cuáles son las nuevas creencias que traen un imaginario más eficaz, más primario, más narcisista, como lo son la imagen y la popularidad? Pareciera que vivimos en el simulacro de nosotros mismos, hasta que la desgarradora realidad se impone como parteaguas, donde el tiempo vuelve a hacer su inscripción. Entonces, en el aniversario de una de las más grandes tragedias en nuestro país, se hacen coincidir nuevos derrumbes. Lo actual del desastre se monta sobre los duelos de ayer, vividos o no en el orden de la experiencia, pero con enormes efectos. El sismo del presente año reestructuró las vías vinculares en una sociedad fragmentada. El protagonismo se cubrió de una nueva esencia a modo de colectivo. Ante la imposibilidad de creer en nuestras instituciones, el pueblo tomó las ruinas de deseo en sus manos para hacerse cargo de una pregunta que no terminaba de formularse. Esta vez parecía que por fin había algo que hacer, espacios donde participar, albergues donde llevar nuestras ansias de movilidad, algo por construir. La sociedad necesitaba un derrumbe para salirse del juego especular y mirar al prójimo más allá de sí mismo y su pantalla. Una nueva huella ha marcado a los jóvenes, cuya representación aún no tiene palabra, a la espera de una nueva investidura para hacer emerger algo más propio. Acción pura que pretende hacer ligadura y restablecer el orden del tiempo. Un intento por salir del juego de una actualidad arrasadora. Ante la presencia de la muerte, la vida se resignifica, hasta que la normalidad vuelve a consumirnos en el orden del deseo. Yo reconozco las instituciones que me habitan, porque me formaron y siguen actuando en mí, pero también me obligan a ser responsable de mi actuar en una sociedad que está cambiando con más rapidez de lo que nuestras reflexiones teóricas se producen. Creo que estamos aletargados y que nos compete pensar y actuar en función de lo que hemos aprendido desde los orígenes de la experiencia psicoanalítica en todos sus terrenos. No se trata de cargar con los malestares sociales, más bien hay que hacerse cargo. El psicoanálisis sigue siendo un oficio de hilar fino y una profesión que denuncia, porque desde sus orígenes se propone tirar investiduras e identificaciones y sostener lo propio cuando se alcanza a mirarlo. El psicoanálisis no puede normalizarse, dejar de pensarse. Debe indagar en los terrenos más oscuros de sí mismo y de la psique, para de entre los escombros ofrecer nuevas alternativas que apunten a la libertad. Los que nos nombramos psicoanalistas somos sus agentes. Esto no se aprende, se memoriza, ni se evalúa con exámenes o contando horas de supervisión y de clínica. La posición singular del psicoanalista es efecto de la casa donde mamó los valores que dan sentido a su actuar. Yo viví diferentes momentos del círculo, pero desde todos ellos he reafirmado este lugar crítico que me enorgullece y que también ha determinado mis elecciones. Regresar es siempre reformar, y en este acto no es posible obviar los senderos que ya fueron pisados. Cada retorno es un compromiso con el futuro, en tanto que podamos, como decía Freud, engarzar el tiempo desde la cadena del deseo. Doy clases de filosofía y también formo parte de la red clínica del círculo psicoanalítico. Si pudiera, a lo mejor, pudiera decir muchas cosas de mi paso por el círculo, pero yo creo que si pudiera usar una palabra, ese sería el de la interlocución, ¿no? Interlocución con los textos, con los coordinadores, a partir, bueno, pues, de una disciplina, pues, un poco diferente, pero con puntos de encuentro como es la filosofía, ¿no? Hay puntos de contacto con lo que dice Narina, como el lugar de que a veces caemos de víctimas,
respecto a la institución, pero también puede haber otro lugar opuesto en el que caemos, que no necesariamente sería el de víctimas, ¿no? Ya les hablaré de eso, ¿no? También tomo esto del anudamiento del análisis, la clínica y la teoría, ¿no? Y nuestra responsabilidad como analistas respecto a ese anudamiento. Narcisismo del psicoanálisis. Desde mi punto de vista, el psicoanálisis como clínica es una experiencia que permite al sujeto considerar posibilidades que antes escapaban de su conciencia y, por tanto, amplía el horizonte de su libertad, aunque al mismo tiempo puede llevarlo a encontrar que el peso de esa libertad es más fuerte de lo que él pensaba. Por otra parte, y no solo desde mi punto de vista, el psicoanálisis también es una teoría. Una teoría, para evitar estancarse y morir, tiene que revisar constantemente sus postulados, así como seguir lineamientos que le permiten dar cuenta al mundo de su trabajo. Evitar este camino puede complicarle la comunicación con otros campos del saber y, a su vez, provocar que se le considere como poco serio. Cabe suponer que a una teoría no le interese someterse a los parámetros de las otras, es válido. No obstante, que justifique que no tiene que someterse a tales lineamientos por ocupar un lugar privilegiado entre ellas, es a mi ver una huella de narcisismo. Considerando que muchas veces los orígenes arrojan luz sobre la actualidad, comenzaré presentando 3 definiciones freudianas que pertenecen a distintos momentos de la constitución del método psicoanalítico. La primera es de 1923, donde Freud tiene más o menos consolidado las bases de su metapsicología. Comienzo la cita. Psicoanálisis es el nombre, 1, de un procedimiento que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. 2, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas fundado en esa indagación. Y 3, de una serie de intelecciones psicológicas ganadas por ese camino que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. El fin de la cita de Sigmund Freud, 2 artículos de enciclopedia. Regreso al texto. De la definición anterior se desprende que el psicoanálisis es un método terapéutico, pero también que es un procedimiento de investigación que, como tal, puede ser empleado por diversas disciplinas, dando lugar a lo que se conoce como psicoanálisis aplicado, es decir, uso de categorías psicoanalíticas en el estudio de fenómenos sociales, artísticos y culturales. Finalmente, el psicoanálisis es una teoría, es decir, un conjunto de proposiciones que apuntan a un saber de índole científica. Esta última arista es la que me interesa problematizar en el presente trabajo, pero antes de eso 2 definiciones más de psicoanálisis. Abro la cita. Freud creó el nombre de psicoanálisis, que en el curso del tiempo cobró 2 significados. Hoy designa 1, un método particular para el tratamiento de las neurosis, y 2, la ciencia de los procesos anímicos inconscientes, que con todo acierto es denominada también psicología de lo profundo. Esta es también una definición tomada de un apartado de enciclopedia de 1926, también escrito por Freud. Regreso al texto. Podemos observar que Freud reconoce distintas acepciones al término de psicoanálisis y que una de ellas corresponde al estatuto de ciencia. Desde luego, por el carácter de su objeto de estudio, se trata de una ciencia sui generis, pero ciencia al fin y al cabo. Hacia el final de su vida, Freud mantendrá esa concepción científica del psicoanálisis. Ahora sí, el psicoanálisis es una parte de la ciencia sobre el alma de la psicología. También se lo llama psicología de lo profundo. Si alguien preguntara qué es propiamente lo psíquico, fácil sería responderle remitiéndole a sus subcontenidos, nuestras percepciones, representaciones, recuerdos, sentimientos y actos de voluntad. Todo esto pertenece a lo psíquico. No pretenden abordar de ningún modo los sentidos que puede tener la noción de psicoanálisis, pero sí mostrar un panorama complejo del tema, como es, y particularmente la intención freudiana de proyectarse como una ciencia. Y cuando digo complejidad no quiero decir que sea un nudo conceptual imposible de desenredar, sino apuntar esa triple dimensión, que es un factor muy importante de tener en cuenta a la hora de teorizar, problematizar y practicar el psicoanálisis. Olvidar esa distinción conduce no solo a confusión, sino a excesos en su aplicación y, por ende, a teorías con bases endebles por el uso de argumentos falaces. No pretendo discutir aquí si el psicoanálisis posee o no un carácter científico, ni las condiciones de posibilidad para que el psicoanálisis fuese una ciencia.
Lo que me interesa apuntar es que Freud sí lo concebía como una ciencia o trabajaba en los rudimentos para ello. Este anhelo freudiano, si bien puede ser rechazado por los nuevos clínicos y teóricos del psicoanálisis, no puede ser simplemente dejado a un lado, al menos no si se reconoce en Freud las bases teóricas y en este sentido lo que él entiende por psicoanálisis. Si bien existen distintas concepciones sobre la ciencia, es posible apreciar un cierto acuerdo respecto a los criterios de orden y comprobación. Abro cita. Es común considerar la ciencia como un modo de conocimiento que aspira a formular mediante lenguajes rigurosos y apropiados leyes por medio de las cuales se rigen los fenómenos. Es del apartado Ciencia de José Ferrater y Mora, un diccionario filosófico. Regreso al texto. Nuestra tesis es que el psicoanálisis, en tanto en teoría, no puede prescindir de ese regirse por una lógica de lo consciente, aunque su objeto de estudio, el inconsciente, obedezca a otra lógica. Ahora, ¿qué tiene que ver la cuestión anterior con el tema del narcisismo? Recurro al concepto del narcisismo no tanto como categoría clínica, sino entendida a partir del mito griego, que también es el punto de vista para la conceptualización del narcisismo freudiano. El narcisismo, en un sentido laxo, tiene que ver con el encantamiento que sufre Narciso de la imagen de sí mismo. Es en ese sentido que empleo el término para señalar que la teoría psicoanalítica apela para sí una lógica especial, algo parecido a pedir un trato especial, que si se le niega, el psicoanalista objetará que se trata de una resistencia psicológica de los que sustentan la crítica. Por su parte, Freud no dejó pasar la oportunidad para señalar la especificidad del psicoanálisis y deslindarse de otros saberes, por ejemplo de la filosofía, afirmando que el psicoanálisis no era una Weltanschauung, es decir, una cosmovisión, y que sus objetos de estudio eran más modestos. La filosofía, en términos esquemáticos, busca dar cuenta de la totalidad y en cierta medida establecer concepciones universales. La ciencia, por el contrario, es la explicación de un fragmento de la realidad físico, químico, biológico, lingüístico, etc. En este sentido, el psicoanálisis como método puede ser herramienta de diversas disciplinas. El psicoanálisis como tratamiento terapéutico puede emplearse a diversos fenómenos clínicos, trátese de la neurosis para Freud o de otras estructuras dependiendo de la escuela psicoanalítica. Pero esto siempre tomando en cuenta a determinado sujeto analizante. El psicoanálisis como teoría puede dar cuenta de un fragmento de la realidad, psique, paciente, analizante, etc. De lo que no se sigue que la teoría psicoanalítica pueda dar cuenta de la totalidad, por ejemplo, de todas las teorías respecto de la psique y o de los procesos psicológicos de todos los opositores del psicoanálisis. Analizar, categorizar y en el peor de los casos diagnosticar otros saberes humanos y o teorías equivaldría a posicionarse desde un enfoque filosófico, es decir, un punto de vista totalizante, universal, puesto que nada, ni siquiera la filosofía misma, escaparía a la mirada psicoanalítica. Elegimos emplear el término narcisismo en su acepción mítica como ese encantamiento que sufre Narciso ante el encuentro con su propia imagen. Todo lo que mira es a través de esa imagen reflejante que ha sido destinada para él, una imagen ciertamente falaz en la medida que es un lente entre él y el mundo. Ahora voy a hablar de uno de estos ejemplos más frecuentes en la práctica psicoanalítica, en términos, en ese anudamiento de la práctica con la teoría, que es el término de las falacias. Si partimos de las definiciones freudianas del psicoanálisis como parte de una ciencia o retomamos los contenidos a los que ella alude, encontramos que estos contenidos pueden ser tanto conscientes como inconscientes. En tanto ciencia de lo psíquico, cabría esperar que sus elaboraciones teóricas estén supeditadas al ámbito de la razón y de la lógica. Se podría rebatir que precisamente uno de los pilares teóricos del psicoanálisis es la noción de inconsciente y que este como tal opera de una manera distinta a las leyes del funcionamiento consciente. Es decir, el sistema inconsciente presenta sus mecanismos propios, es atemporal, presenta un deslizamiento incesante de sentido y en él operan los mecanismos de desplazamiento y condensación que en ocasiones se expresan en forma alucinatoria, como es el caso del sueño. Si bien el objeto de estudio del psicoanálisis son los procesos inconscientes, el hecho de postularse como una ciencia, es decir, como un conjunto sistematizado de principios, se halla dentro de una lógica racional, es decir, consciente. Freud presentó sus textos conforme a criterios académicos, realizó investigaciones a partir de la metodología científica
lógica con la que contaba. Hoy en día, la comunidad psicoanalítica organiza actividades de formación, transmisión y difusión a partir de criterios convencionales, seminarios, conferencias, lecturas, coloquios como este, ¿no? Prácticas que están todas atravesadas, sí, por mecanismos inconscientes, lapsus, chistes, etc., pero que apuntan a la propagación de un saber, a su discusión o a su complejización en lo que Freud llamó procesos secundarios, es decir, algo consciente. En este sentido, encontramos falacias en el discurso psicoanalítico. La más común de ellas es el argumento ad hominem. La expresión argumento ad hominem significa literalmente argumento contra el hombre. Se la comete cuando en vez de tratar de refutar la verdad de lo que se afirma, se ataca al hombre que hace la afirmación. Abro cita. Así, por ejemplo, podría arguirse que la filosofía de Bacon es indigna de confianza porque éste fue desposeído de su cargo de canciller por deshonestidad. Este argumento es falaz porque el carácter personal de un hombre carece de importancia lógica para determinar la verdad o falsedad de lo que dice o la corrección de su razonamiento. La manera en que puede persuadir a veces este razonamiento falaz es a través del proceso psicológico de la transferencia, pero en sentido lógico. Si puede provocarse una actitud de desaprobación hacia una persona, ella puede desbordar el campo estrictamente emocional y convertirse en desacuerdo con lo que esa persona dice. Pero esta conexión es solo psicológica, no lógica. Aún el más perverso de los hombres puede a veces decir la verdad o razonar correctamente. Fin de la cita, y es de Irving Copy, Introducción a la Lógica. Regreso al texto. El argumento ad hominem es considerado una falacia de atinencia, es decir, carece de pertinencia o relación lógica con respecto a sus conclusiones y, por tanto, estas son incapaces de establecer su verdad. Desde luego que provocan un efecto de persuasión considerable, solo que eso se debe a que su atinencia es más bien psicológica que lógica. Ejemplos de la presencia de este argumento se encuentran en numerosos estudios sobre la vida de Freud, recopilación de cartas, estudios sobre el autoanálisis de Freud y varias biografías. Evidentemente la vida de un gran pensador atrae el interés del estudiante y del investigador, pero estoy en desacuerdo con que este interés sea el filtro a través del cual se accede a la complejidad de su pensamiento. Más bien resulta al final una tentadora desviación. Desde luego que es más sencillo especular sobre las tendencias homosexuales de Freud que adentrarnos en las profundidades de su metapsicología. Sumamente sencillo hurgar en su correspondencia cuestionando tal o cual decisión de su vida personal, colocándonos como una especie de autoridad moral. Desde luego que existen estudios serios y rigurosos, solo pretendo señalar que el argumento ad hominem es una falacia muy presente en el ejercicio y en la teorización del psicoanálisis, y que busca justificarse a partir de su campo de estudio, el inconsciente. En este sentido, hay propuestas, como la de José Perrés, que sostienen que el psicoanálisis tiene derecho a operar de manera distinta, pues posee el legado del conocimiento del inconsciente. Esta propuesta más elaborada afirma que el psicoanálisis posee un estatuto epistemológico o que en su defecto debe construir toda una epistemología que dé cuenta de él. Si por otra parte algunos psicoanalistas optan por desmarcarse de la pretensión científica de Freud, es menester que den cuenta del sustento epistemológico de su práctica, que entre otras muchas cosas debe responder hacia aquello que hacen es una disciplina, un arte, un ejercicio espiritual, etc. Luego, si el resultado es un saber, entonces será momento de emprender la tarea de elaborar un marco conceptual, una metodología y reconocer un ámbito de aplicación. Cabe mencionar que el mismo Freud señala en varias ocasiones que sus ideas eran rechazadas debido a las resistencias, es decir, un rechazo que tiene que ver con las nociones inconscientes, con las resistencias de sus opositores. Aseverar que alguien no acepta los postulados psicoanalíticos por una resistencia en sentido psicoanalítico, si no es un argumento falaz, a lo mucho es una opinión. Platón distinguía entre episteme, ciencia, y opinión, doxa. Esta última se encuentra entre el conocimiento y la ignorancia y designa toda creencia, aserción o declaración que no incluye la garantía de su propia validez. ¿Cómo garantizar la validez de la explicación de oposición por resistencias? Sometiendo un tratamiento psicoanalítico a todo opositor y crítico de la teoría freudiana o psicoanalítica en general. Si el psicoanálisis, en la línea de lo establecido por su creador Freud, se postula como una ciencia o coloca ahí su aspiración, debe someter a una revisión rigurosa su discurso y sus modos de aproximación a los objetos, así como elaborar una producción teórica libre de falacias.
Para concluir, y regresando un poco al título del presente trabajo, considero que salir del encantamiento de la propia imagen no puede ser tarea fácil, pero vale la pena intentarlo si se pretende evitar la suerte de Narciso y caer en nuestra imagen diluida en el agua. Gracias. Es importante abrir estos espacios toda vez que pues, el diálogo es lo que permite, pues, entre otras cosas, la construcción de teorías. Yo soy psicoanalista por el Círculo, propiamente estoy en la fase final de la formación, formo parte también de la red clínica, soy también filósofo por la UAM y por la UNAM. En la UNAM actualmente hago un doctorado que tiene que ver con el problema de la crueldad, que me permite, entre otras cosas, ligar filosofía y psicoanálisis, Nietzsche, para ser precisos, la concepción de Nietzsche con algunas ideas de Freud y otros psicoanalistas. Soy también docente, soy profesor de asignatura de la UASM y tengo pues más de 15 años de experiencia docente. Y bueno, sin más paso al texto, con la idea que al final se abre el espacio para discutir. ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Empiezo con un epígrafe de Freud que dice: exigimos que todo el que quiera ejercer en otros el análisis se someta antes él mismo a un análisis. Primero, Ecce Homo, la autobiografía filosófica de Nietzsche, lleva por subtítulo ¿Cómo se llega a ser lo que se es? Pregunta crucial aquí para pensar cómo se llega a ser psicoanalista. Se trata de pensar el llegar a ser, lo que por principio pone de manifiesto que no se es. No se es psicoanalista, se llega a ser. El objetivo de la presente reflexión es dar respuesta a la interrogante antes enunciada. El trabajo está dividido en tres partes. Primero, trataré los tres aspectos fundamentales para ser analista. Segundo, reflexionaré sobre una pregunta planteada por Freud: ¿puede cualquier sujeto ser analista? Tercero, abordaré la cuestión de los límites del psicoanalista en su labor con el analizado. No pretendo, por supuesto, dar respuestas últimas a estas cuestiones, sino más bien abrir la discusión. Segundo, para ser psicoanalista se requiere necesariamente cumplir con tres condiciones que quizá no sean suficientes: estar o haber estado en análisis, participar activamente en seminarios que permitan examinar y problematizar la obra de Freud y luego de los psicoanalistas posteriores, y finalmente estar o haber estado en supervisión, ya sea grupal o individual. Por principio, podemos decir que cada una de estas tres condiciones tiene la misma importancia, es decir, que cada uno de los tres elementos que conforman el trípode formativo es fundamental, de modo que resulta vital que cada uno de ellos se encuentre presente, de donde se sigue que si uno de ellos se encuentra ausente, entonces no es posible ser analista. Primero, estar en análisis implica confrontarse con su propia historia, con su niñez y con la relación que se tuvo y se tiene con los padres, y quizá de manera especial con la madre, en tanto que primero objeto de deseo y de amor. Ser analizado implica también reconocer un conjunto de enigmas y tratar de desentrañarlos, de otorgarles un sentido. La experiencia del análisis permite comprender el valor y la trascendencia del mismo, y en ese sentido, mediante esa convicción, transmitirlo a otro. Siguiendo a Freud, cuando afirma que infancia es destino, podemos decir que la finalidad del análisis propio es permitirnos dar cuenta del modo en que nuestra infancia nos condiciona, y de ese modo no estar condenados a repetirnos. Se trata de comprender el modo en que nuestra niñez resuena en lo que somos como adultos. El retorno a los primeros años de vida resulta crucial, citando a Freud, porque todas las represiones decisivas ocurren en la primera infancia. El análisis propio será la base para poder distinguir de manera clara y distinta nuestra castración y de ese modo asumirla. Por supuesto que de reconocerlo no se sigue, al menos de forma inmediata y necesaria, una transformación en la vida del sujeto. Sin embargo, lo que se desea en el proceso de análisis y al final es la creación de esos cambios. El estar en análisis constituye una experiencia imprescindible. En esa experiencia alcanzamos a comprender la importancia de la transferencia, la resistencia, el complejo nuclear, entre otros aspectos centrales del psicoanálisis, que a su vez son la base para el trabajo de análisis. El único aspecto con el que debe cumplir el analizado es, por supuesto, la regla fundamental.
comunicar sin previa crítica todo cuanto le venga a la mente, de modo que estar en análisis significa cumplir de manera permanente con esa exigencia y reconocer en la experiencia la dificultad que entraña el encuentro con la palabra y las implicaciones que de ella se derivan. La asociación libre, básicamente, es decir, sin pensar. Estar en el análisis supone la posibilidad de llegar a su fin, sin que eso implique la posibilidad latente del retorno al psicoanálisis en calidad de analizado. Segundo, el conocimiento profundo y crítico de la obra de Freud y los desarrollos posteriores del psicoanálisis es esencial, pues solo conociendo la teoría freudiana es posible el ejercicio del análisis. Por supuesto que hay un conjunto importante de aspectos que no fueron tratados por el propio Freud, pero que no se podrían comprender sin él, pues en el fondo, cito a Pérez Pla, ningún psicoanalista puede dejar de ser freudiano por el hecho de que adopte posturas e ideas de nuevos autores. Fin de la cita. Lo anterior puede ser una obviedad y sin embargo tiene un profundo sentido a la luz de instituciones que pretenden estudiar el psicoanálisis prescindiendo de Freud. Por mi parte considero que esa labor carece de todo sentido, pues supone dejar de lado el punto de partida de aquello que se pretende estudiar. La metapsicología se construye a partir de la clínica, de modo que resultan inseparables. Por eso ser analista supone la posibilidad de establecer un diálogo permanente entre la teoría y la clínica. Tercero, la supervisión de los casos tiene por objetivo brindar herramientas para que el analista iniciado pueda realizar su ejercicio, buscando separar lo que pertenece al paciente y a su vez comprender lo que se pone en juego en cada uno de los casos respecto de uno mismo. Lo que se juega en la supervisión es el reconocimiento de un analista experimentado con otro que se inicia en la práctica del psicoanálisis con toda la responsabilidad que eso implica. Las dos modalidades de la supervisión, individual o grupal, resultan valiosas toda vez que permiten amplificar la escucha al mostrar ante otros analistas un caso. Además, la supervisión constituye el único espacio en el que es deseable tratar sobre los pacientes, pues hacerlo fuera de ese espacio constituye una serie de problemas en los que se manifiesta que el analista es desbordado en su función. Las tres condiciones para ser analista son vitales, pero eso no significa que no se pueda plantear una jerarquía. El análisis propio ocupa un lugar predominante, pero a la medida en que se logra articular con la teoría, se logra una comprensión plena del psicoanálisis. Cada uno de los tres elementos del trípode de la formación pone al sujeto en una relación distinta con el psicoanálisis. El análisis propio pone al sujeto en la posición del analizado, esto es, de aquel que busca dar cuenta de su propia historia y el modo en que construyó su novela familiar. Los seminarios lo dotan de los recursos teóricos. La supervisión lo pone en la posición del psicoanalista que da cuenta de su práctica ante otro analista que se encuentra en condiciones de reconocer algunas ausencias de escucha que no pueden ser interpretadas como un mandato. Las tres condiciones en la actualidad, caracterizada por el auge de instituciones que ofrecen una formación psicoanalítica, son puestas en tela de juicio, pues parecen creer que es suficiente el conocimiento de la teoría psicoanalítica para autorizarse como analista. Eso supone un conjunto de problemas, pues se deja de lado el análisis propio, es decir, el conocimiento del propio sujeto es considerado como una cuestión prescindible. Por otro lado, pone en riesgo a las personas que buscando un psicoanalista se encuentran con un pseudo-psicoanalista, es decir, con una persona que no cumple con las condiciones elementales proyectadas por el propio Freud. El punto es que un doctorado o una maestría en teoría psicoanalítica no autoriza a ningún sujeto para que se elija como analista. Eso no significa que el conocimiento adquirido no tenga ninguna importancia, claro que la tiene. Lo que se puede sostener es que tendría un avance en el conocimiento de la teoría, pero debe ser consciente de la necesidad de estar en análisis. La tarea del analista es compleja, no solo por el proceso de formación, sino por la necesidad de estar en una exploración constante de sí mismo, que puede significar el retorno al lugar del analizado, sin dejar de ser analista, y a su vez la necesidad de volver a la supervisión. Tercero, ¿puede cualquier sujeto que así lo desee ser psicoanalista? O en palabras de Freud, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Sabemos por la propia postura final de Freud que sí. Cualquiera puede ser analista, sin embargo, parece que esa no fue siempre su postura.
Prueba de ello es que en algunos de los escritos de técnica analítica emplea el término médico en reiteradas ocasiones y no analista. Lo crucial en este punto es que Freud reconoce como postura final que los casos que aborda el psicoanalista desbordan el área médica y por eso no pueden ser tratados por el médico. Lo anterior implica reconocer que en más de una ocasión se hace necesario que el analista refiera al analizado con algún médico cuando surja la duda de si existe alguna cuestión de carácter orgánico. Lo anterior sin olvidar que cabe la posibilidad de que algún sujeto sea analista y médico, sin que por ello sea deseable atender tanto en lo médico como en lo analítico al paciente, pues de hacerlo tendrá un efecto desfavorable en términos de la transferencia, pues implicaría llevar la relación analista-analizado a un espacio distinto al analítico. Esa cuestión además tiene una clara relación con la prohibición de atender analíticamente a familiares o personas con las que se tiene alguna relación cercana. La cuestión relevante sobre el ejercicio analítico de los legos es que no es una cuestión resuelta de forma concluyente, de una vez y para siempre, con las condiciones para ser analista. Eso implica que tanto el médico como el lego deben pasar por ese proceso y de ese modo se pone a ambos en condiciones de igualdad. Cuarto, ¿cuál es el papel del psicoanalista frente al analizado? ¿Qué es lo que le está permitido hacer? En una palabra, ¿cuáles deben ser sus límites y qué implica su transgresión? Por principio diremos que, cito a Eli Morales, quien quiera dirigir al sujeto estará en el lugar del educador, del moralista o del predicador, pero no del analista. Fin de la cita. El psicoanalista debe realizar una labor que para nada se debe asemejar a la de un educador, a la de un moralista o a la de un predicador. Veamos por qué. El psicoanalista en su labor debe de prescindir de sus valoraciones morales. Eso no significa que no las tenga, sino que no debe imponer al otro sus preceptos morales. De hecho, se debe prescindir de toda valoración moral. La idea es que no debe censurar lo que dice el otro, pues eso dará la pauta para que un tipo de relación distinta a la que se debe generar entre analista y analizado. El riesgo de eso es que el analizado espere que el analista le diga qué está bien y qué no, para que ese sea el criterio para dirigir su obrar. El hecho de que se pretenda imponer preceptos morales al otro, además tiene el consecuente riesgo de que el analista se asuma como un modelo moral y que el analizado lo perciba de ese modo. Por otro lado, el psicoanalista no puede ser un predicador, es decir, aquel que cree tener la última palabra o la verdad. Se trata de imponer un conjunto de ideas, no se trata de imponer un conjunto de ideas sobre el otro, sino acompañar al analizado para que logre reconocer y asumir su palabra a partir de los enigmas que va encontrando en el proceso de análisis. El papel y la labor del analista entraña absoluta responsabilidad, por ello se debe cuidar de no realizar funciones que no le corresponden y en ese sentido que niegan su papel como analista, en el sentido de situarlo en otra posición. Pero entonces, ¿cuál debe ser el papel del psicoanalista? Su labor es esencialmente la de una escucha, la de aquel que propicia que la palabra del analizado se haga escuchar, para que de ese modo sea posible pautar aquellas ideas que pueden tener particular interés y develar lo que se encuentra en el inconsciente, es decir, tratar de crear las condiciones para que el analizado pueda, con sus propios recursos, generar una interpretación, o quizá el analista podría llegar a esbozar alguna interpretación para que el analizado piense hasta qué punto puede hacer la suya. El analista procura que el analizado se escuche, es decir, se detenga a reflexionar sobre lo que fue diciendo y las implicaciones que puede tener. El primer elemento a interpretar son los sueños. Freud interpreta los sueños para tratar de encontrar en ellos los elementos que permitan una aproximación al inconsciente, para tratar de dotarlos de un sentido que en un primer momento no tiene. El analista fomenta la asociación libre, crea las condiciones para que se realice de forma plena y en todo momento. El psicoanalista tiene por tarea escuchar lo que dice el analizado, del mismo modo que el analizado tiene el deber de expresar todo lo que cruza por su mente. Cito a Freud: el precepto de fijarse en todo por igual es el correspondiente necesario de lo que se exige al analizado, a saber,
que se refiera todo cuanto se le ocurra, sin crítica ni selección previas. La asociación libre es patrimonio del analizado, de modo que el analista debe intervenir cuando sea necesario y no cada vez que se sienta desbordado por el silencio del otro. Sabemos que el camino del inconsciente no es una senda directa o previamente trazada, pues el hecho de pedir al analizado que se ajuste a la regla fundamental del análisis implica también desencadenar la resistencia, que en el fondo es ocultamiento en dos sentidos, de aquello que le resulta incómodo exteriorizar por considerarlo íntimo o de aquello que le es ajeno y por tanto no reconoce como propio. Una de las tareas cruciales del análisis es vencer esas resistencias, es decir, lograr que el analizado deje de ocultar ciertas ideas que cruzan por su mente, pues en esas ideas se encuentra la materia que permitirá acceder al inconsciente y de ese modo resolver la neurosis. El analista, cito a Eli Morales, no está ahí para venderse como imagen de completud o de feliz progreso, sino para abrir los caminos del deseo y la palabra. Fin de la cita. El analista no es ningún modelo moral o de vida, su única función es la de lograr el cumplimiento de la asociación libre, es decir, que la palabra sea manifestada y luego explorada por los cauces que pueda abrir. Lacan dirá que el inconsciente está estructurado como lenguaje, es decir, que solo es posible acceder al inconsciente por medio de la asociación libre. Por esa razón es que el analizado debe reconocer que la regla del psicoanálisis es en el fondo una forma de empoderamiento de la palabra. En última instancia, cito a Alfonso Herrera, el análisis es el lugar donde se intenta devolver el poder al lenguaje que constituye al sujeto. Fin de la cita. El psicoanalista se propone que el analizado comunique la totalidad de ideas que cruzan al analizado y sin embargo esta regla no se cumple. De forma radical u opuesta, lo que ocurre en más de una ocasión es que el analizado se instala en el silencio, lo que abre una gran incógnita. El analista debe escuchar y en ese sentido ser permeado por el silencio, de modo que la irrupción de la palabra solo sea para alentar la palabra del otro, para pautar alguna interpretación y para reconducir el discurso del otro. Sabemos que el lenguaje no puede abarcarlo todo y sin embargo no tenemos otro camino para acceder al inconsciente, para que el sujeto ponga de manifiesto su deseo. Ante la imposibilidad del lenguaje de abarcarlo todo, lo único que cabe es reconocer esa imposibilidad, es decir, hacerla consciente y de ese modo instalar el dispositivo psicoanalítico. Quinto es la conclusión. La labor del analista supone una revisión permanente de sí mismo y en ese sentido tener presente la posibilidad de volver al análisis propio cada vez que se haga imperiosa la necesidad. Uno de los casos en los que se puede presentar esa situación es cuando el analista sea desbordado por aquello que van planteando los analizados. Lo anterior implica el reconocimiento del eco que pueden generar en el analista lo dicho por el analizado. El analista debe propiciar que el analizado cumpla con la asociación libre, pero teniendo presente que el silencio también dice. En los momentos en los que el analizado guarda silencio, se evidencia que se encuentra en una situación de conflicto, que lo lleva a generar ciertas reservas y, por tanto, duda de si debe comunicarlo al analista o más bien guardarlo para sí mismo. La responsabilidad del analista implica ser respetuoso ante lo que dice el analizado, pues lo que hace es mostrarse, abrirse al otro, por ello no debe forzar interpretaciones en el sentido de comunicarlas al analizado por parecerles inmediatas. Lo que debe hacer el analista es guiar al analizado para que vaya construyendo su interpretación y nunca imponerle interpretaciones. El analista debe esperar a que el analizado pueda hacer propia su palabra. Finalmente, la labor del analista resulta compleja y requiere de un alto grado de responsabilidad. El proceso antes descrito no debe comprenderse de forma mecánica. Es relevante reconocer que lo central es el deseo concreto de cada sujeto. Siguiendo las palabras de Hamlet, podemos decir que todo se simplifica en una pregunta. ¿Ser o no ser analista? Esa es la cuestión. Gracias.